Ahí está, perfecto. Bueno, arranquemos entonces. Eh, bueno, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Puede Sí, ser? profe. ¿Sí? Sí, Bárbaro. Entonces yo les decía que en esta unidad vamos a ver distintos sistemas de costeo. Eh, Marcelo, sí, perdona que te interrumpa, que una amiga me dijo que estaba en la sala de espera. puede que ahí hayan entrado ya. Sí, Hola, sí, profe, ya entré. Ahora sí, dale, genial. Profe, Sí. una consulta. Esta unidad no entra en el parcial del martes que viene, ¿no? ¿Era hasta la unidad de la semana pasada? Esta unidad es complementaria a la de la semana pasada. Eh, probablemente haya algún ejercicio, pero básicamente es hasta la semana pasada. Pero, a ver, lo que yo les digo desde la clase pasada y que cuando hemos arrancado, no quiero que estudien en forma parcializada, no quiero que estudien unidad por unidad, como que cada cosa es un capítulo aparte y que no está relacionado. Eh, Costos es una materia que está integrada a todas las unidades, independientemente que uno clasifique los temas por unidades. Pero tenemos que entender a costo como nos pasó en contabilidad uno. Es como si vos querés estudiar contabilidad uno, la unidad de caja y banco por un lado, la de bienes de uso por el otro. La contabilidad es una sola y la contabilidad de costos es una sola. Profe, Sí. perdón que interrumpo. Hay compañeros que todavía no pueden entrar. A ver, yo tengo todos aceptados. Tengo 64 y no tengo nadie en lista de espera. Dice que no le entra. Ahí le vuelvo a mandar. Eh, yo he admitido a todos. Actualmente, a ver ahí, Milagros Benítez es la última que está entrando. Dice que, dice que no le carga, dice que entra y que automáticamente la saca. Y no tengo... Profe, debe ser por la restricción nueva ahora de Meet, que no permite Pero estamos en más Zoom. cantidad. Pero estamos en Zoom. Pero No estamos en estamos en Zoom. Zoom. Por eso que intente por Zoom, a lo mejor está intentando por mí. No está en Meet si ella nos pasó el link a todos el grupo que tenemos y no puede entrar. En Zoom, Belén. Sí, en Zoom. Si Eh, está en Meet probablemente la saque, por ahí me pasaba lo mismo, capaz se confundió. No, está en Zoom porque nos pasó ella el link a todos en un grupo que tenemos. Todos pudimos entrar y a ella la saca. O no le carga. Quizás sea problema de su internet, no sé. a ver si yo puedo habilitar un Meet en la otra. Igual vos la estás grabando, le digo que de última después la miro por ahí, si no. Tengo a Lucía Basso, la tengo en sala de espera, solamente. Buen día, buen día. Buen día. Belén, ¿cómo es el apellido de... Manzone, ¿Cómo? Melina Manzone. Eh, ahí estoy intentando unir a Lucía Basso, que es la única que tenía fuera de la sala y ahí están todos. ¿Sigue sin poder? Y ahí puso, de nuevo.
Le dije que estabas viendo. Porque no me aparece directamente. ¿Vos la clase la estás grabando? Estoy grabando esta por Zoom. Si no, después le digo que lo mire por ahí si sigue sin poder entrar. Dale, dale porque no Para tengo... no demorarnos más. Ahí tengo 2 en sala de espera. Ahí están todos admitidos. Quería ver si funcionaba esto también. Pero bueno, arranquemos, si no, no vamos a poder bueno, estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Bueno, yo les decía que vamos a ver métodos o sistemas de costeo. Es importante que antes de comenzar a armar o pensar en un sistema de costeo para implementar en la empresa, revisemos esto que veíamos la semana pasada, que es la capacidad instalada que tenemos en la fábrica, en la empresa que brindamos servicios de logística, y qué uso estamos haciendo de esa capacidad instalada. ¿Por qué es importante trabajar en escala? ¿Por qué es importante trabajar pensando en incrementar la producción? Si recuerdan, la semana pasada veíamos un montón de noticias en donde manifestaban que preocupaba la baja utilización de la capacidad instalada, y esto es porque si medimos esa capacidad instalada de forma unitaria, el costo pesa cada vez más en cada unidad, y todo lo contrario, si nosotros incrementamos la escala, incrementamos el nivel de producción medido de forma unitaria, ese costo tiene una menor incidencia. Lo ideal sería poder fabricar, poder tener stock, una cantidad ideal para poder dar respuesta a la demanda que tenemos. De esta manera nosotros estaríamos logrando una óptima relación costo-beneficio, y estaría cerrando el manejo del stock, y estaría cerrando el costo de mantener un inventario o de mantener una producción de determinada cantidad de bienes. El otro punto que es importante revisar es a qué precio compramos los insumos y qué cantidades compramos. Es muy importante revisar las cantidades que vamos a utilizar y las cantidades que vamos a almacenar. Ustedes nunca deben perder de vista que los recursos de la compañía siempre son limitados. La cantidad de dinero que tengo para poder afrontar el capital de trabajo de la empresa siempre es limitado. Y tengo que ver cómo administro ese recurso limitado para poder pagar los salarios, pagar los aportes, comprar materias primas, pagar la energía eléctrica. Entonces, con recursos limitados, yo tengo que analizar qué voy a comprar, siempre pensando en optimizar la relación precio-rendimiento de esa materia prima, de ese material y la calidad, encontrar el lote óptimo de compra. Muchas veces cuando uno le pide precio a un proveedor, el proveedor me traslada a un determinado precio si compro una determinada cantidad, y ahí yo debería encontrar el equilibrio entre comprar la cantidad óptima al menor precio. Por eso yo le ponía como temas que están relacionados con este punto, el lote óptimo de compra. Cuando hablamos de lote estamos hablando de un conjunto de materias primas, una determinada cantidad de materia prima. También es muy importante el tema de punto de pedido, de stock de seguridad y de manejo de inventarios. Como ustedes verán, en la medida que vamos avanzando con las distintas unidades, estamos volviendo a unidades que ya hemos visto. Nosotros en la unidad 2, cuando vimos materiales y materias primas, hablamos de punto de pedido, hablamos de stock de seguridad, hablamos del manejo de inventarios. Decíamos de la importancia de tener un correcto manejo de inventario porque el inventario era dinero. Y ese dinero, que es el recurso que tiene la compañía,
vuelvo sobre el tema, es un recurso escaso y tenemos que ver de qué manera tengo un stock suficiente como para que la producción de la planta no se trabe, no se pare, y a su vez que me alcancen esos recursos para el resto de las necesidades que tiene la compañía. Otro punto que tenemos que ver es analizar la antigüedad de los activos fijos. También veíamos en la primera unidad, cuando analizábamos los elementos que formaban parte del costo, hablamos de los factores, y dentro de estos factores, que los íbamos a buscar al mercado, hablábamos de un factor que se llamaba bienes durables, o bienes que no se consumían con el primer uso. Cuando nos referimos a esos bienes, nos estamos refiriendo a los bienes de uso, también denominados activos fijos. Estos activos fijos tienen una capacidad de uso y una capacidad de producción. Deberíamos periódicamente revisar estas máquinas, revisar estos activos fijos, revisar estos rodados, para intentar también tener activos fijos modernos que tengan un rendimiento óptimo, que este rendimiento sea eficiente. También yo les pongo ahí como factores a considerar la posibilidad de fasón. Fasón es utilizar las máquinas que tiene la fábrica para fabricarle producto a otras compañías. Yo puedo tener, por ejemplo, en un molino harinero, un molino que tiene una determinada capacidad para procesar determinada cantidad de toneladas de trigo. No estoy utilizando la totalidad de la capacidad instalada, es decir, que tengo capacidad ociosa. Puedo ofrecer a la competencia, a otro cliente, la posibilidad de que me mande trigo y yo fabricarle harina con la marca de ese cliente o de ese competidor. Eso se llama posibilidad de fasón o trabajar a fasón. Es decir, además de trabajar con mi propia materia prima, le estoy dando la posibilidad a otro cliente, a otro proveedor, que pueda fabricar en mis máquinas, en mi fábrica. De esa forma, yo, si bien voy a estar cobrando un precio inferior por ese producto que estoy haciendo, simplemente lo que voy a estar haciendo es cobrar por la hechura, cobrar por procesar esa materia prima y devolverle producto terminado. También es importante analizar los activos fijos desde el punto de vista de la depreciación. Si yo tengo activos fijos que se van tornando obsoletos, que se van poniendo viejos y que van siendo cada vez menos eficientes, seguramente voy a tener que implementar algún sistema de depreciación adelantada, anticipada, porque esa máquina no está rindiendo lo que rendía cuando era nueva, cuando recién la habíamos comprado. Es importante, como les decía recién, la actualización tecnológica. Tenemos maquinarias que por el paso del tiempo quedan obsoletas tecnológicamente y aparecen nuevas máquinas, nueva tecnología que o bien consumen menos energía o bien con el mismo consumo de energía tienen un mayor nivel de producción, un mayor nivel de eficiencia, y lo ideal sería poder adecuarnos a esa tecnología de punta. También les pongo como elemento a considerar la modalidad de adquisición. Les pongo de adquisición entre comillas, porque existe la posibilidad de comprar el bien de uso o de hacer un leasing. Cuando hablamos de leasing es un contrato de uso con opción a compra. ¿Cómo sería un contrato de leasing? Yo voy pagando todos los meses una cuota. Esa cuota es un gasto porque el bien se usa mucho, por ejemplo, en los departamentos de informática, se usa mucho en los laboratorios de análisis clínico, se usa mucho en los laboratorios en general, porque siempre están utilizando equipamiento de última tecnología.
equipamientos que son muy sensibles a los resultados de las muestras que tienen que procesar. Entonces, lo que hacen es pagar una suma que es considerada un alquiler. Cuando termina el periodo de pago de ese alquiler, pueden ser 24 meses, 36 meses, el proveedor de ese equipo, por ejemplo, se me ocurre Philips, se me ocurre Lenovo, se me ocurren máquinas o fábricas alemanas o estadounidenses, me dan la posibilidad de pagar una pequeña suma que pueda representar entre el 5 y el 20% del valor del equipamiento, y automáticamente esa máquina pasa a ser mía. De lo contrario, si no ejerzo la opción de compra, de pagar ese porcentaje para que la máquina sea mía, lo que se suele utilizar es que yo devuelvo esa máquina que estaba utilizando y Siemens o Philips me da una máquina nueva. Y a partir de la llegada del nuevo equipo, vuelvo a generar un nuevo contrato de leasing y empiezo a pagar un nuevo alquiler por 24 o 36 meses por el último equipamiento disponible en el mercado. Por eso les comentaba que en laboratorios, en industrias que tienen que utilizar siempre equipamiento de última tecnología, esta opción de leasing es muy usada y lo toman directamente ese costo de alquiler como un costo fijo dentro de la estructura de costos. También es importante clasificar los gastos de mantenimiento y gastos de mejora. ¿Cuál es la diferencia contable? Cuando nosotros vimos el año pasado en Contabilidad 1, veíamos que no era lo mismo considerar un gasto de mantenimiento a considerar un gasto de mejora. El gasto de mantenimiento era una cuenta de resultado negativo, en cambio el gasto de mejora no era un gasto, sino que se iba a activar y ese importe que habíamos desembolsado iba a incrementar el valor del activo fijo. Se iba a sumar el valor de la máquina al valor del rodado. Esto lo que permitía era tener que recalcular la depreciación y de esa forma íbamos a tener un mayor valor a depreciar y por lo tanto una mayor depreciación. Otro punto que deberíamos considerar es el punto 4, que yo lo llamo el costo de la mano de obra directa, la mano de obra indirecta, relacionado con el manejo de los recursos humanos y los programas de incentivo. Seguimos repasando las unidades que ya hemos visto, pero antes de armar, nuevamente insisto, un sistema de costos, estos puntos los tenemos que tener bien afiatados, bien trabajados. Debemos pensar que el costo de la mano de obra directa y la mano de obra indirecta en muchas compañías tiene una importancia fundamental, especialmente en aquellas compañías que se dedican a prestar servicios, en donde la mano de obra tiene una incidencia importante en la estructura de costos. Cuando analizamos la mano de obra, tenemos que pensar si vamos a instrumentar un sistema de remuneración fijo, un sistema de remuneración variable, mixto. También es importante que analicemos si tenemos un plan o un programa de desarrollo para que nuestros empleados se sientan motivados y encontrar dentro de la compañía la posibilidad de crecer en cuanto a la responsabilidad, de crecer en cuanto a sus ingresos, para que de esta manera les permita el crecimiento personal del empleado y de todo su grupo familiar. También otro tema a considerar es si estas personas que van a estar trabajando en la compañía las vamos a tomar como empleados en relación de dependencia o si hay determinadas tareas que se pueden contratar a terceros independientes.
En este caso, estamos hablando de un tema que lo vamos a ver en la unidad 10, que se denomina tercerización, o el término en inglés es outsourcing. Es decir, estamos contratando terceros que no van a estar trabajando con una relación de dependencia, sino que van a ser responsables inscriptos o monotributistas, y la relación que los une no va a ser un contrato de trabajo, sino que va a ser un contrato de prestación de servicio. Es importante que todo el personal, sea dependiente, sea independiente, podamos medir el grado de eficiencia, de esta forma poder medir la improductividad oculta y intentar mejorar los niveles de eficiencia a través de programas de incentivo. Repasemos la unidad 3 de mano de obra, repasemos los programas de incentivo, repasemos la matriz de mano de obra. Cuando hablamos de mano de obra, estamos hablando también de contribución patronal. Ustedes saben que mano de obra no es solamente el sueldo bruto que le pagamos a ese empleado, sino que este sueldo bruto tiene una relación directa con muchísimos factores directamente relacionados con ese sueldo bruto. Por ejemplo, las contribuciones patronales que realiza el empleador con destino a la obra social y a la jubilación del empleado, lo que paga ese empleador por el sistema de ART, de riesgo de trabajo, el pago que hace cuando el empleado se toma los días de vacaciones, el pago que hace cuando le otorga licencias especiales por rendir un examen, por casamiento, por mudanza, por fallecimiento de un familiar. Es decir, hay una serie de licencias especiales que están contemplados en la ley de contratos de trabajo y en los convenios colectivos de trabajo, que es importante considerar porque incrementan los costos. Me está avisando que nos quedan 10 minutos. Cuando se corte, volvemos a conectarnos. Y finalizo acá con el análisis de un verdadero encuadre legal oportuno y correcto. ¿Por qué digo oportuno? Porque si voy a tomar un empleado en relación de dependencia, lo primero que tengo que hacer es registrar a ese empleado en el sistema de alta temprana de AFIP. Sería incorrecto autorizar a ese empleado que comienza a trabajar sin la registración de alta temprana. Si esto no se produce, corro fundamentalmente con dos riesgos. Un riesgo es que ese empleado no tenga ART contratada, por lo tanto, si tiene un accidente de trabajo, la empresa se puede ver sometida a un juicio importante, con consecuencias económicas graves, y además la parte, cuando digo ahí correcto, encuadre laboral, digo que si el encuadre es relación de dependencia, que sea relación de dependencia, que no sea un monotributista disfrazado de empleado, o un empleado, mejor dicho, disfrazado de monotributista. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se comprende lo que vamos viendo? Sí, profe. Sí, estoy entendiendo. Otro punto es, nosotros cuando analizábamos el estado de resultado, teníamos una división en una primera parte, que era la parte variable, en donde aparecía la venta o el ingreso por venta y el costo variable. Esa primera parte, que la llamamos variable, la diferencia entre el ingreso y el costo nos da el resultado bruto o la contribución marginal bruta. La segunda parte del estado de resultado es lo que llamamos la parte fija, los gastos fijos, y esta parte tiene relación con los gastos de administración, comercialización, distribución, la clasificación de los gastos por su función. Deberíamos volver a repasar
la clasificación de los gastos y analizar, como les decía hace un rato, en qué gastos de estos son fijos, qué gastos son variables. Recuerden que cuando hablábamos de un gasto variable era aquel gasto que tenía una variación directamente proporcional con la cantidad de producto que estoy fabricando o con la cantidad de materia prima que estoy utilizando. También ustedes pueden encontrar una clasificación que habla de gastos relevantes o de gastos irrelevantes, es decir, es muy importante que yo conozca cuáles son los gastos que más inciden, porque en el caso de que necesite trabajar sobre ellos, me voy a poner a trabajar primero sobre aquellos que son relevantes, sobre los gastos que son más importantes. Cuando hablamos de gastos muertos y gastos vivos, es una clasificación que ubica como gastos muertos, por ejemplo, a todos aquellos gastos que ya fueron erogados y que no tengo posibilidad de modificarlos. El ejemplo típico es la depreciación o la amortización de los bienes de uso. Profe, Sí. disculpe que le interrumpa. Quería saber sobre gastos variables, podríamos decir que es la materia prima también, ¿o no? El ejemplo típico de gastos variables es la materia prima, es la mano de obra directa, es decir, Sí. todo aquello que a mí se me incrementa en la medida que yo incremento el volumen de producción es variable. Cuando tiene una relación directa con el incremento de la producción, aumenta el gasto, ese es el gasto variable. En cambio, el gasto fijo es aquel que permanece constante ante cambios en los niveles de producción. Puede que ese gasto fijo sea un gasto escalonado, o sea, un gasto mixto. Dábamos el ejemplo de lo que le pagaba a un supervisor de planta. Ese supervisor de planta que puede supervisar un equipo de trabajo va a ser fijo siempre que yo mantenga la misma cantidad de operarios en ese equipo. Ahora, si yo incremento la cantidad de operarios o incremento la cantidad de equipos que están trabajando, probablemente necesite incrementar el número de supervisores. Entonces, en ese caso, saltamos un escalón, incorporamos otro supervisor y ahí estamos incrementando este gasto fijo, ¿sí? ¿Escalonado y mixto es lo mismo? ¿Mixto y qué me dijiste? Escalonado. El escalonado, a ver, depende cómo lo interpretes. Puede ser similar o puede tener una diferencia. El escalonado es aquel que se mantiene fijo y cuando incorporo un nuevo supervisor, se sigue manteniendo fijo, pero en un nivel más alto. Es decir, antes era fijo en 40.000 pesos, cuando incorporo otro supervisor, sigue siendo fijo, pero en 40.000 pesos. Mixto puede ser considerado que sea fijo y que tenga una parte variable. Ahora, si yo entiendo que mixto y escalonado es lo mismo porque se mantiene fijo en 40, siempre y cuando no incorpora otro supervisor, podemos estar hablando de que son sinónimos. Ahora, si lo razono como que una parte es fija y otra parte es variable, hay ahí una diferenciación entre el costo mixto y el costo escalonado. Es muy importante para la clasificación de los costos comenzar a elaborar un plan de cuentas que tenga previsto esta clasificación y ordenar a las cuentas contables de acuerdo al tipo de gastos. Entonces, de esa manera yo tengo todos los fijos agrupados, todos los variables agrupados, todos los variables o fijos relevantes primero en un sector. ¿Esto qué me permite? Si soy inteligente en el armado del plan de cuentas, ese plan de cuentas tenemos que nunca perder de vista que cuando armamos contabilidad, esa contabilidad tiene que ser útil para la toma de decisiones. Cuanto más procesada la contabilidad me brinde la información,
va a ser información mucho más clara, va a ser mucho más útil. Y si yo quiero armar un tablero de comando, si quiero hablar una matriz con indicadores, con ratios, me va a resultar mucho más fácil si tengo trabajado el plan de cuenta, que si armé ese plan de cuenta sin pensar en la información final que voy a necesitar utilizar para poder optimizar los números de mi compañía. No debemos olvidarnos de que vamos a trabajar, o que deberíamos trabajar, con presupuesto, y también tener un plan de cuentas correctamente estructurado va a facilitar la construcción de esa presupuestación periódica, que la iremos revisando año a año, mes a mes, depende de la modalidad que utilice la empresa. Otro punto que deberíamos tener en cuenta es establecer acuerdos mínimos indispensables. Yo llamo acuerdos mínimos a trabajar en equipo, a tener un diálogo permanente entre el jefe y el equipo de trabajo, y también desde la gerencia, desde la parte de recursos humanos, con toda la planta de trabajadores, de operarios. Es muy importante que el equipo de trabajo se enfoque en conseguir metas comunes, en conseguir objetivos comunes. Intento terminar con el punto 7 antes que me corte el Zoom, y el último punto es no olvidarnos que estamos trabajando en una compañía que necesita maximizar ganancias, que necesita incrementar el porcentaje de rentabilidad, y para ello necesitamos trabajar con planeamiento, necesitamos trabajar con presupuestación, necesitamos mitigar el riesgo, es decir, acotar ese riesgo para que la compañía trate de lograr los niveles de rentabilidad que se había. Y voy a compartir pantalla. De finalizar con la presentación anterior. Entonces yo les decía que es muy importante poder mitigar los riesgos. Cuando hablo de mitigar riesgos me estoy refiriendo a fundamentalmente en periodos inflacionarios y en periodos donde tenemos mucha volatilidad en el tipo de cambio. Hay producciones que utilizan materias primas que son commodities, y existe la posibilidad, ya sea de los commodities o de el valor del dólar, por ejemplo ROFEX, que es un mercado donde yo puedo asegurar el tipo de cambio futuro, tratar de mitigar los riesgos por la variación en el tipo de cambio o en la cotización. Otra forma importante para mitigar riesgos es, en el caso de la producción agropecuaria, contratar seguro de granizo. Algunos lo ven como un costo y otros lo ven directamente como una modalidad de asegurar la producción, si bien con una menor rentabilidad, en el caso de que no exista el inconveniente climático de que caiga un granizo, pero por lo menos en caso de que el evento ocurra, no pierden todo, y depende de la visión que tenga cada empresario, cada productor agropecuario, de si decide o no invertir en este tipo de seguros para intentar mitigar los riesgos. Es importante trabajar con el presupuesto económico financiero. Recuerden que el presupuesto económico es aquel que me determina si la actividad es rentable o no, y el presupuesto con un enfoque financiero determina si el flujo de fondos es suficiente o no. Bueno, Pero sí. no entendí el presupuesto maestro. El presupuesto maestro es el presupuesto que comprende el presupuesto económico, comprende el presupuesto financiero y comprende lo que se llama el
balance proyectado. El presupuesto maestro es sinónimo de lo que se denomina un presupuesto con un triple enfoque. El enfoque económico, el enfoque financiero y el balance proyectado. Cuando una compañía hace un presupuesto maestro, ya lo vamos a ver en la unidad 11 de presupuesto, pero cada uno de los departamentos de la empresa tiene que armar su propio presupuesto. Todos los presupuestos individuales de cada departamento se van a integrar en un departamento maestro. ¿Cuál sería el primer presupuesto que yo elaboro en el caso de un presupuesto maestro? Siempre se comienza por el presupuesto de ventas. Se le pide al equipo de ventas que presupueste para los próximos 12 meses, para un periodo venidero, identificando cada una de las zonas, cada uno de los vendedores, cada uno de los clientes, las ventas futuras que van a proyectar. A partir de esta proyección de ventas, sigue el presupuesto de producción. Y ahí el presupuesto de producción debe revisar si tiene stock de producto terminado y descontado el stock del producto terminado, se pone a presupuestar la cantidad de materias primas, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación que va a tener para poder producir la cantidad de bienes necesaria para satisfacer esa demanda que ha presupuestado la parte de venta. Y así se va desencadenando cada uno de los presupuestos, comenzando siempre por el presupuesto de venta. Todos los presupuestos integrados de cada uno de los departamentos forman parte del presupuesto maestro. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bueno, arranquemos con los temas concretos de la unidad 6. Habiendo revisado estos 7 puntos, nosotros vamos a ver que tenemos distintos métodos de costeo. Hay un cuadro que está muy claro en Cascarini, que empieza a clasificar. Por un lado habla de concepción de costeo. Dice que hay 2 formas de concebir el costo. Una es el costo que llamamos por absorción y la otra es el costeo variable. Ahora vamos a ver qué significa uno y qué significa el otro. Esta concepción de costo, si tomamos el costeo por absorción, que sintéticamente les resumo, absorbe tanto el costo fijo como el costo variable, en contraposición del costeo variable, que solamente toma lo variable. Recuerden que lo variable era aquel costo que tenía una relación directamente proporcional al incremento de la producción, y empieza a vincular la concepción del costo con la base de datos de donde se obtienen esa información. Y la base de datos puede ser una base de datos histórica o una base de datos predeterminada. Cuando hablamos de una base de datos histórica, estamos viendo aquellos costos que ocurrieron en un periodo anterior. En cambio, si estoy trabajando una base predeterminada, me estoy anticipando al momento de producir y trato de averiguar los costos para poder empezar a trabajar un presupuesto, para poder empezar a trabajar un estimado de precio de venta. De la vinculación o de la relación de la concepción del costo con la base de datos, sacamos lo que denominamos modelos de costo, modelos de costeo. Estos modelos de costeo
pueden ser por absorción con base de datos histórica o por absorción con datos de manera predeterminada. O pueden ser costos variables con base de datos histórica o costeo variable con información predeterminada. Estos 4 modelos de costos, si los cruzamos a su vez con 2 mecanismos de costeo, estos mecanismos de costeo son costos por órdenes y costos por proceso, obtenemos lo que denominamos 8 sistemas de costos. Y surgen de cruzar esto que venimos trabajando. Entonces vamos a tener un par de sistemas de costos por absorción con información histórica, pero con un enfoque de órdenes o con un enfoque de procesos. Lo mismo con absorción, pero predeterminado, con un mecanismo de costeos por órdenes y otro por proceso. O pueden ser variables históricos, órdenes y procesos, o pueden ser variables, información predeterminada, por órdenes y por proceso. ¿Qué entendemos por costeo por absorción? Yo les decía que en el costo por absorción, el producto absorbe tanto los costos variables como los costos fijos. Es decir, que incluye todos los costos independientemente cómo se comporten. También el método de costeo por absorción se denomina costeo integral, porque este costeo abarca, incluye absolutamente todos los costos. En contraposición al costeo por absorción, encontramos el costeo variable. El costeo variable incluye en el costo del producto o del servicio solamente aquellos costos que tienen una relación directa en cuanto a su variación con la producción del servicio o con la producción de bienes. Es decir, que en la medida que aumenta la producción, aumentan los costos de manera proporcional. Si hacemos una comparación del análisis del resultado o del estado de resultado, aplicando un mecanismo de costeo variable o un mecanismo de costeo por absorción, encontramos las siguientes diferencias y similitudes. ¿Qué decimos? Que el sistema de costeo variable considera a los costos fijos de la producción como costos del periodo, es decir, van en el estado de resultado en la segunda parte, mientras que en el costeo por absorción los costos fijos se incluyen en el costo del producto. Por lo tanto, para evaluar los inventarios, considerando esta diferencia que veíamos en el punto anterior, el costeo variable solo contempla la parte de variables y el costeo absorbente incluye ambos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo productos que fabriqué y los tengo en el inventario, es decir, que aún no los he vendido, si analizo el costeo variable, el valor del inventario va a ser menor que si yo arme costo por absorción. ¿Por qué va a ser menor? Porque en el costo de ese producto terminado voy a tener inventariado solamente el costo variable. En cambio, el valor del inventario va a ser mayor si yo costeo por absorción, porque estoy agregando además del costo variable el costo fijo. Y otra diferencia que tenemos es la forma de presentar la información en el estado de resultado. Si yo utilizo absorción, tanto el costeo variable como el fijo,
lo voy a tener incluido en el costo de la mercadería que vendo. En cambio, si utilizo variable, lo voy a tener separado en el costo de la mercadería que vendo, solamente lo variable, y el resto de los fijos en la segunda parte del estado de resultado. Es decir, que en el método de costeo por absorción, las utilidades, el estado de resultado, el resultado que arroje en un periodo, puede variar dependiendo si tengo mayor o menor cantidad de inventario. ¿Y por qué es esto? Porque si ustedes recuerdan, cuando veíamos contabilidad 1 y utilizábamos el sistema de costeo periódico, usábamos para encontrar el importe del costo de la mercadería vendida una formulita que era existencia inicial más compras netas de devoluciones menos existencia final. Esta existencia final no es otra cosa que el inventario. Entonces, si cambia el valor del inventario, cambia el valor del costo de la mercadería vendida. Vamos a ver. Se lo dejo escrito y luego le doy un ejemplo numérico para que esta consigna escrita sea consecuente con un ejemplo numérico. ¿Qué dice la consigna? La utilidad será mayor en el sistema de costeo variable si el volumen de ventas es mayor que el volumen de producción. Si yo tengo un volumen de venta mayor que lo que estoy produciendo, quiere decir que para poder atender esa demanda, además de lo que produje, consumí parte del inventario que tenía. En el costeo por absorción, la producción y los inventarios de los artículos terminados disminuyen. 2. En el costeo por absorción, la utilidad será mayor si el volumen de ventas es menor que el volumen de producción. En el costeo variable, la producción y los inventarios de artículos terminados aumentan. La tercera opción es la intermedia, y en esta sí que no tenemos diferencias. ¿Qué decimos? Que en ambos métodos, absorción o variable, las utilidades o el estado de resultado debería arrojar la misma utilidad si el volumen de ventas es exactamente igual al volumen de producción. Damos un ejemplo numérico. Este es el ejemplo sobre el cual armamos el ejercicio. Producimos 30.000 unidades, estimamos un precio de venta en 10 pesos por unidad, definimos un costo variable en 3 pesos por unidad, un costo fijo en 60.000 pesos por trimestre, un costo estándar unitario, un costo de operación y un costo fijo y variable. Y tenemos este ejemplo. Tenemos 4 trimestres, el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre y el cuarto trimestre. Si vemos y analizamos, por ejemplo, el tercer trimestre, en el tercer trimestre, en donde la venta es exactamente igual a la producción, la utilidad en el costeo por absorción tiene que ser igual al costeo variable. En cambio, en los otros trimestres, en donde tenemos diferencias entre las ventas y la producción, vemos que la utilidad varía dependiendo si la venta
fue más o menos que el nivel de producción. Les dejo las consignas por escrito para que cuando estudien, intenten razonarlo con el ejemplo numérico. Recién veíamos que la información de costo la podíamos analizar en función del tiempo. Y ahí decíamos que la información, si utilizábamos información del pasado, íbamos a llamar a esa información costos o gastos históricos. También algunos autores lo llaman costos resultantes. ¿Por qué resultantes? Porque es el resultado de algo que ya ocurrió, de algo que ya pasó. En cambio, si esta información aún no ha ocurrido y nosotros tenemos que intentar encontrar esos costos antes de que comencemos a fabricar, vamos a estar pensando en una forma predeterminada de obtener esa información. Es decir, nos vamos a estar anticipando al proceso de producción. Estos costos predeterminados tenemos a su vez dos formas de calcularlos. Una forma que la denominamos costos predeterminados estimados. Estos costos predeterminados estimados, simplemente lo que hacemos es ver el pasado de cuánto utilizamos, es decir, en el pasado lo que hacemos es ver el componente físico e intentamos buscar o estimar precios futuros, pero siempre basados en la experiencia. Es decir, tomamos lo que ya ha ocurrido. No pensamos en mejorar los niveles de eficiencia de lo que ocurrió. En cambio, tenemos otra forma de calcular costos predeterminados que la denominamos estándares. Y si aplicamos el criterio estándar en la obtención de estos costos predeterminados, le estamos incorporando al costo estimado un determinado nivel de eficiencia pensando en cuáles serían las condiciones óptimas de fabricación y el costo que vamos a predeterminar, que vamos a proyectar, va a ser un costo mucho más exigente. Es considerando una medida de eficiencia. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Es decir, Sí, profe. si nosotros nos metemos en un sistema de producción, empezamos a analizar qué tipo de costos vamos a empezar a utilizar. Ahora, nosotros teníamos una visión de costos, una visión más antigua, más tradicional, que se enfocaba fundamentalmente en encontrar costos de productos, costos de producción de bienes. Pero yo creo que les hablé en alguna de las clases que a partir de la década del 60 aparece cada vez con mayor incidencia la economía de lo intangible, la economía de la producción de servicios, la economía que se denomina economía naranja, que es la economía de las sensaciones, de la economía de las percepciones. Dentro de esta economía naranja está toda la parte de turismo, toda la parte de venderle al público consumidor una experiencia, una sensación.
Ayer leía, por ejemplo, la misión de Starbucks, que va mucho más allá que venderte un café o venderte una dona, sino que es venderte la experiencia del momento de compartir un café con un amigo, con una novia, con un novio, en el mejor lugar. Entonces, lo que te está vendiendo es una sensación de placer, te está vendiendo una experiencia más que un producto considerado al café o al producto que te venda para poder degustar, y lo que te vende es la sensación, es ese servicio que le está agregando valor. Por lo tanto, en función de esta experiencia, muchas veces uno elige tomar un café en un determinado lugar y no en otro. Entonces, acá aparece la necesidad de empezar a considerar el costeo en la prestación del servicio, en la prestación de ese intangible. Y vamos a ver que la producción, también denominada manufactura, significa integrar los tres elementos del costo: materias primas, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, para poder fabricar un producto. En cambio, si me enfoco en un servicio, en un intangible, ya nos va a faltar uno de los tres elementos. Probablemente nos esté faltando la materia prima. Y ahí vemos que el análisis de la contabilidad de costos orientada a un producto, orientada a la prestación de un servicio, tenemos realidades muy distintas y tenemos cuestiones importantes a analizar, que son las cuestiones que diferencian a la producción de bienes de la prestación del servicio. Mowen, en su libro, diferencia específicamente 4 áreas bien marcadas. Una de esas áreas, él lo llama la intangibilidad, aquello que no se puede tocar, que no se puede percibir, y que claramente en el producto hablamos de algo tangible y en el servicio hablamos de algo intangible. Otra área que Mowen marca como una diferencia importante es la inseparabilidad de la producción y el consumo. ¿Qué quiere decir cuando habla de la inseparabilidad de producción y consumo? Dice que cuando yo fabrico un bien, fabrico ese bien, lo mando al almacén, lo estoqueo, luego lo vendo, probablemente el supermercado lo muestra en la góndola y probablemente una semana, 10 días, un mes, un año después, ese cliente consume el producto. Es decir, que hay dos momentos totalmente separados entre la producción del bien y el consumo de ese bien. En cambio, en la prestación del servicio, se da de manera simultánea la producción del servicio y el consumo del servicio. A ver si con un ejemplo lo puedo explicar más claro. Si voy a cargar combustible, en el mismo momento que están despachando el combustible en mi automóvil, me está prestando el playero el servicio de surtirme de combustible. No puedo separar el mismo momento del servicio al consumo de ese servicio. Si me voy de vacaciones a Disney, en el mismo momento que estoy entrando al parque de diversiones, estoy consumiendo esa experiencia Disney. Entonces, existe esta imposibilidad de separar la producción, la generación del servicio con el consumo.
El tercer elemento que diferencia la producción de bienes con el servicio es la heterogeneidad. Cuando yo fabrico bienes, intento, por todos los medios, especialmente si estoy abocado a la producción de bienes bajo un sistema de producción por proceso, que estos productos sean estándares, que sean repetitivos, que sean similares. Fabrico 1 o 10.000 sachets de leche, intento de que todos sean similares en cuanto a la forma, en cuanto a la calidad, en cuanto a la vista externa del producto. En cambio, en el servicio existe una mayor variación de servicios. Variación por cuanto la cantidad de servicios que se pueden ofrecer son ilimitados. Pero además, variación porque por más que me esfuerce, difícilmente la experiencia de brindar un servicio, al repetir esa experiencia, sea exactamente igual que la experiencia anterior. Entonces, hay una heterogeneidad analizada desde dos puntos de vista. Por un lado, tengo una mayor diversidad de servicios que de productos, y dentro de esa diversidad es muy difícil repetir la prestación de un servicio exactamente igual que la prestación anterior de ese mismo servicio. La cuarta diferencia es la temporalidad. Yo no puedo estoquear un servicio, no puedo guardar en el inventario un servicio. Si tengo un cine, la experiencia de pasar la película en ese cine es única y no tengo posibilidad de estoquear esa experiencia. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, yo les dejo en esta filmina estas 4 diferencias con un ejemplo en aquellas cuestiones que tienen que ver con el negocio en sí y otras que tienen que ver con la organización de un sistema de costeo. Por ejemplo, cuando hablamos de intangibilidad, en la relación con el negocio, decimos que el servicio, al ser intangible, no lo podemos almacenar, en cambio los productos sí. Decimos que los servicios no se puede proteger con la patente, como sí se puede proteger con una patente un invento. Lo que sí puedo proteger con una patente es la forma que presto el servicio, pero no el servicio en sí. Es decir, yo puedo proteger con una patente que en la cadena de estaciones de servicios de EOPESA, de YPF, el playero siempre se desenvuelve cumpliendo el mismo ritual. Pero no puedo patentar el servicio de cargar combustible. No sé si soy claro. De esa forma intento repasar cada una de estas 4 áreas con cuestiones bien marcadas, bien diferenciadas entre la prestación de un servicio y la fabricación de productos. Cuando yo les decía que en esta unidad analizábamos distintos métodos de costeo, básicamente vamos a hablar de métodos de costeos por proceso, métodos de costeos por órdenes, métodos de costeos por actividades, también llamado costos ABC. Tenemos determinados tipos de producción que favorece la elección del método de costeo. Por ejemplo, si yo tengo una producción constante,
¿Y a qué me refiero como producción constante? Si voy a un supermercado, el 95% de los bienes que me ofrece el supermercado, estamos hablando de una producción constante, de una producción repetitiva, de una producción estándar. En todos los productos que vemos, vamos a elegir por lo general producción o un método de producción por proceso. Por el contrario, si vamos a una tienda que nos ofrece producir un bien de acuerdo a la demanda o de acuerdo a los gustos puntuales, específicos de ese cliente, vamos a elegir un método de costeo por órdenes. Ya nos vamos a referir en las unidades que siguen específicamente a cada uno de estos métodos. También puede que un método de producción, una parte utilice un mecanismo de costeo por proceso y en la última parte, en la que se define el tipo de producto y se le da importancia al gusto del consumidor, en esa segunda parte se utilice un método de producción por órdenes y en la primera parte un método de producción por proceso. En cambio, si hablamos de mecanismos de elegir un proyecto que puede ser la construcción de una vivienda, la construcción de un edificio, la elaboración de un proyecto para montar una planta, en ese caso vamos a estar pensando en un mecanismo de costeo por órdenes. Les doy también una filmina con diferencias en un método con un enfoque en base a funciones y otro método con un enfoque en base a actividades. Acá hago una mención intentando con este Zoom tratar de terminar la clase de hoy, que cuando pensamos en un costeo ABC o en un costeo basado en actividades, lo que estamos haciendo es no enfocarnos en el producto, no enfocarnos en el servicio, sino enfocarnos en la totalidad de los costos y de los gastos que tiene ese departamento. Estamos pensando que una empresa la tenemos dividida en distintos sectores, en distintas actividades, y lo que vamos a hacer es consolidar, acumular la totalidad de erogaciones de cada uno de esos sectores. Y luego tratamos de aplicar esos costos, esos gastos, esas erogaciones acumuladas en cada uno de los departamentos al producto o al servicio. El enfoque es totalmente diferente. En lugar de tener un enfoque pensando en el producto, tengo un enfoque pensando en las actividades. Bueno, este es el mecanismo de un proceso de costeo que ya lo hemos venido viendo en las distintas unidades. Cuando pensamos en un costeo por órdenes, como les decía recién, yo pienso en lo que me pide el cliente y en base a lo que me pide el cliente, trato de ver cómo hago un presupuesto para armar la orden de trabajo. Vamos a tener una unidad específica para hablar de costeos por órdenes, vamos a tener una unidad específica para hablar de costeo por proceso, por eso que no me voy a detener, pero como les decía recién, pensamos en un método por proceso de productos estándares repetitivos. Si pensamos en un costeo por funciones, como les decía recién, lo que pensamos es en cada uno de los organigramas o de los departamentos o sectores que tiene la empresa y acumulamos costos en cada uno de estos sectores. Recién hablé de costos ABC o costos por actividades. ¿Cómo podemos administrar este método de costeo? Es pensando en
el impulsor pensando en cuál es el mecanismo que me lleva a acumular este método de costeo. Bueno, yo intento finalizar con la clase de hoy. Dejo de compartir pantalla para que me puedan hacer alguna pregunta en este minutito que nos queda antes de que nos corte el Zoom. La clase está grabada, voy a intentar subirla a la plataforma. ¿Les queda alguna consulta de esto que hemos visto? Igualmente... Profe, este tema entra al parcial, ¿no? Esta clase. Este tema probablemente no ingrese. Vamos a intentar tomar hasta la unidad 5, pero vuelvo a insistir, son temas que están relacionados. Ustedes vieron que yo sigo hablando de mano de